Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, el libro de Marcos capítulo 7, y vamos a leer el verso 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Estoy en Lucas, es Marcos. Aquí está Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas habéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, pero porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que al hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre.
por muchos años, por mucho tiempo, hemos pensado en Dios y hemos creído en Dios, pero con un falso temor, que muchos, incluso dentro de la fe o dentro de la vida espiritual, nos hemos construido un falso temor hacia Dios. Quizás nuestros padres en algún momento nos hablaron de Dios, pero no nos guiaron a conocer a Dios, que es muy diferente creer en Dios y conocer a Dios. Son dos cosas distintas. Y hoy necesitamos conocerle para tener un verdadero temor hacia Dios. Un temor que se produzca desde el corazón y no solo de dichos o de palabra. Por ejemplo, en el capítulo 6 y 7 el Señor aclara precisamente esto y está diciendo, tomando como referencia el libro de Isaías capítulo 29 verso 13, el Señor dice, hay un pueblo que solamente de labio dice honrarme, pero realmente su corazón está lejos de mi presencia. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué esa frase? ¿Por qué el Señor toma las palabras que fueron dadas a Isaías y las repite en este momento? Hay que ver algo interesante. Jesús está diciendo que esto es un problema desde hace mucho tiempo atrás. Recordamos a un pueblo de Israel que decía honrar a Dios, pero adoraba ídolos. Ahí había un falso temor hacia Dios. Y es por eso que el Señor más adelante nos habla y nos dice que en el corazón hay muchas cosas que están guardadas ahí y que eso realmente es conforme vamos a hablar. Conforme lo que hay dentro del corazón hablaremos. Pero lo importante aquí es que hay una firme aclaración. El Señor está diciendo solo de labios, pero en realidad no hay una relación entre Dios y el hombre de corazón. Pero ¿qué es eso que impide que realmente tengamos temor de Dios? Por ejemplo, el Señor acá, en el versículo 21, está diciendo que dentro del corazón hay muchas cosas que salen y empieza a decir los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, diciendo los robos. También habla de la avaricia, de las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Todas estas cosas son producto de no tener una relación con Dios. Porque simplemente lo que hemos guardado en el corazón ha sido pecado. Ha sido pecado. Simplemente hemos guardado cosas que van en contra de la ley y la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice a los fariseos, han preferido adoctrinar doctrinas de hombres y no guardar los mandatos de Dios. Y el Señor pone como ejemplo el honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Pero en el corazón, hoy en día,
Con tantas cosas en el mundo, no hay ni un mínimo espacio para honrar al Señor de corazón. No hay ni un mínimo espacio para mostrar el verdadero temor hacia Dios. Muchas personas creen que son salvas por el simple hecho de decir, creo en Dios. La mayoría de personas allá afuera están hoy día pensando que cada día se levantan por su propio esfuerzo, que cada día prosperan por su propio esfuerzo, mas olvidan que la misericordia de Dios ha sido grande y que la misericordia de Dios ha sido hasta el día de hoy. Hay muchas personas allá afuera que hoy están creyendo tener temor de Dios por el simple hecho de decir en cada proyecto, si Dios quiere. O por el simple hecho de levantarse y decir, gracias a Dios. Eso es tener simplemente un conocimiento de que hay alguien mayor que nosotros. Pero conocerle es muy diferente. Conocer a Dios no es levantarse en la mañana y simplemente decir, gracias Señor por este día. Tener un temor hacia Dios no es simplemente tener la mentalidad de la persona que está ahora mismo allá afuera creyendo temer de Dios. Porque si en realidad hubiera un temor hacia Dios, no se le diera lugar al pecado. Si en realidad hubiera una relación entre Dios y el hombre genuina, no se daría lugar al pecado. Entonces, en el versículo 14, el Señor nos habla algo interesante. Mire, por ejemplo, el versículo 14, y nos dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos, entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos no sería precisamente qué es lo que está entrando en nuestro corazón, sino qué es lo que está saliendo del corazón. ¿Qué es lo que está saliendo del corazón? El mensaje está claro hoy. El Señor quiere sanar los corazones. El Señor quiere cambiar, transformar los corazones para rendir una verdadera alabanza al Señor. El Señor hasta hoy día nos ha dado una oportunidad. Dios nos da el tiempo para preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón? Cuando hablamos de estos cultos evangelísticos, quizás nuestro enfoque está en hablarles a personas inconversas. Pero también nosotros como creyentes necesitamos un momento para examinar nuestro corazón, para ver nuestra relación con Dios. Quizás hoy usted diga, este mensaje no es para mí, no hay invitados. Sí, es para nosotros. El Señor nos llama a examinar nuestro corazón. Marco menciona características de un corazón malo, negro, podrido, perverso. Y dice, hay hurtos, avaricias, maldad, engaño, lascivia, envidia. Pero en Gálatas capítulo 5, en el verso 22, ahí se muestra un corazón sano, un corazón que tiene una relación con Dios. Mire, dice que un corazón que tiene temor de Dios, en él hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y algo más agrega el Señor, dice, contra estas cosas no hay ley alguna. Y nos encontramos con los fariseos que están diciendo, hay tradiciones. Es decir,
El mundo se ha dejado guiar por tradiciones, ha tenido temor a las tradiciones, pero no ha encontrado un temor hacia Dios y sus mandamientos. Hoy la iglesia necesita preguntarse, ¿hay un temor en mi corazón hacia Dios? ¿Estoy honrando en verdad al Señor? ¿Estoy cumpliendo los mandatos de Dios? ¿Honrarás al Señor tu Dios y a nadie más? No solo el hurto, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia pueden contaminar a un creyente. La idolatría. Alguien dijo una vez, no creemos en la Virgen María, pero le damos su lugar. El punto no es llegar a creer, porque la Biblia dice que una mujer llamada María dio a luz a Jesús, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. El punto es la veneración. Por eso el Señor dice, honrarás a tu Dios y no a dioses ajenos. Ahora, hay muchas características de un corazón malo. Por ejemplo, en Mateo 7, 1 y 2 dice que un corazón perverso está listo para juzgar. Un corazón malo, dice el libro de Salmos, capítulo 115, verso 3 al 8, que está presto para la idolatría. Aquí hay un grave problema. Tenemos una baja de asistencia en los jóvenes en diciembre, porque lamentablemente en el corazón de sus padres y en el de ellos hay idolatría. Usted los va a escuchar al próximo sábado después del 7, que andaban callejeando por toda Managua. Entonces aquí es donde nos podemos preguntar, ¿hay un verdadero temor hacia Dios? Nosotros como familia pasamos una experiencia. Podemos decir nosotros tenemos temor de Dios, pero en realidad, ¿cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras acciones? Entonces, Mateo capítulo 2, el verso 3 al 12, también dice que el corazón malo, perverso, está lleno de orgullo. Está lleno de orgullo. En Santiago capítulo 4, el verso 11 dice que un corazón malo está listo para las murmuraciones. Para la hipocresía. En Eclesiastés 28, 6 al 7 dice que el corazón malo está lleno de rencor. En Efesios 4, 31 y 32 dice que lo que considera Pablo es que hay un corazón necio. Lleno de malicia. Mateos capítulo 6, el versículo 14 dice que el corazón malo está falto de perdón. Hebreos 12:15 dice que un corazón malo está lleno de amargura. Ahora la pregunta es, con todas estas cualidades, ¿estarías dispuesto a confiar en tu corazón? ¿Estarías dispuesto a creer que tu corazón te está diciendo estamos honrando a Dios, tenemos temor de Dios en el corazón? Mira lo que dice el libro de Jeremías capítulo 1. Libro de Jeremías, Jeremías capítulo 1,
el verso, vamos a leer el verso 7. Sí, 7 al 9. Es el, sí, 17. Jeremías 17, mire lo que dice. Mire lo que dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero aquí viene lo más importante. Verso 9. Engañoso es ¿quién? El corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero también es importante entender que hay un consejo de Dios. Entender que hay un consejo de Dios. Dios está llamando al cambio. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice. Verso 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor está llamando a la transformación, al cambio. El Señor está llamando a tener un encuentro con Dios. ¿Sabe? Un corazón bueno, un corazón que teme a Jehová, un corazón que ha permitido que en sus días a días haya un temor verdadero a Dios, tiene cualidades interesantes, importantes y de bendición para su vida. Un corazón que teme a Dios permite que Dios le guíe todos sus días. Un corazón que teme a Dios es íntegro, dice el libro de Salmos, capítulo 101, verso 2. En el Salmo 51, 10 dice que un corazón que teme a Dios estará y permanecerá limpio. En Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice que un corazón que teme a Dios estará siempre agradecido con Dios. En Jueces capítulo 1 dice que el corazón que teme a Dios será valiente. Y en Proverbios 3:5 dice que habrá un corazón confiado de la voluntad de Dios. Proverbios 15:14 dice que un corazón con temor a Dios siempre actuará con sabiduría. Hay un corazón sabio. Pero lo más interesante aquí es, ¿estamos listos a tener un encuentro con Dios? Porque probablemente muchos de nosotros hoy estemos aquí, pero realmente no nos hemos convertido. El simple hecho de decir creo no significa que haya una convicción en el corazón. Necesitamos conocer a Dios. Un corazón
transformado por Dios. Un corazón transformado por Dios confía en un Dios verdadero. Confía en el Espíritu de Dios. Sus deseos son verdaderos. Es oidor y hacedor. Es humilde y es quebrantado. Es obediente y es enseñado por Dios. Y es ocupado por el Espíritu. Pero un corazón del creyente no creyente tiene ídolos falsos, espíritus del mundo, deseos engañosos. Es oidor pero no hacedor. Solo oye lo que hay que hacer pero no hace. Solo sabe que en Cristo está nuestra salvación. Solo sabe que hay que buscar de Cristo. Solo sabe que hay que estar en los caminos de Cristo, pero no lo hace. Es inconstante. Es soberbio. Tiene altivez. Es orgulloso. Es insensible a la palabra de Dios. Es enseñado por los santos y ocupado por la carne. Y tiene un entendimiento entrenegrecido. Es decir, realmente necesitamos tener un encuentro con Dios. Realmente necesitamos ir como ese hijo pródigo que leímos hoy en día, reconocer que hemos pecado contra el cielo, contra Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, y decirle, aunque no lo merezca, lo acepto. Acepto el perdón, porque es un regalo inmerecido. Es un regalo que ni usted, ni yo, ni el mundo lo merecemos. Pero porque Dios nos amó primero, entregó a su Hijo. Porque Dios se compadeció de su creación. Porque Dios tuvo misericordia de su creación. Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Miramos este encuentro del hijo pródigo y su padre. Si usted lee detenidamente esta lectura, usted va a encontrar que quien fue al encuentro primeramente fue el padre, no el hijo. El padre estaba pendiente de cuándo vendría su hijo de regreso. El padre estaba pendiente de su hijo. Ese padre estaba preocupado por su hijo porque sabía que allá afuera la estaba pasando mal. Y como bien sabemos la historia del hijo pródigo, gozó, vivió, fracasó, se engañó a sí mismo y luego reconoció que necesitaba volver a la casa de su padre. Pero ya el padre estaba listo esperándolo. El padre estaba ahí listo. El padre seguramente se preguntaba, ¿podrá mi hijo ser feliz con sus amigos en sus diversiones? Necesitamos un encuentro con Dios. Como padres, muchos aquí, sabemos cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no vayas a hacer eso. No lo hagas. Y cuando lo termina haciendo, se da cuenta que no debía de hacerlo. Y regresa donde su papá y su mamá, arrepentido.
Esto es lo mismo que pasa entre Dios y la humanidad. Hoy podríamos decir, una actividad de campaña evangelística no precisamente está dirigida a personas inconversas, sino a personas que un día estuvieron dentro de la casa de Dios y hoy se han ido a disfrutar del mundo. Dios está esperando el regreso. Dios está esperando que tomes esa decisión y diga, voy a afirmarme, voy a pararme firme sobre la fe por la cual he creído. Hoy muchas personas no están aquí. Podríamos mencionarlas con nombres y números, pero hoy dejémoslos a ellos a un lado y examinémonos nosotros mismos. Necesito verdaderamente permitir que Dios transforme mi corazón. Necesito yo reconocer que he estado mal ante Dios. Hay algo interesante. Dios nunca nos va a obligar a amarlo ni a que le seamos fieles. Dios nunca lo va a hacer. Porque Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Y por tomar malas decisiones como el hijo pródigo, llegamos al punto de estar en la ruina en nuestras vidas. Pero el Padre amoroso permitió hacerlo. El hijo pródigo gastó todo el dinero todo el dinero de su herencia en deseos carnales, en deseos desenfrenados, en el pecado. Y cuando ya lo había gastado todo, miró que ya no había sobrevivencia, buscó al Señor. Buscó a su Padre y entonces es ahí donde Dios se complace. Este hijo pródigo estaba en pecado intencional. Él mismo, con sus propias actitudes, con su propio pensamiento, él mismo fue intencional, fue premeditado su pecado. Pero recuerde que no es lo que entra, es lo que sale del corazón. De su corazón estaban saliendo malos deseos. De su corazón estaban saliendo pecados, pecados que ya estaba él pensando hacerlos. Pero encontramos a un hijo pródigo que cuando llegó con un corazón humilde, quebrantado. Habló humildemente al Padre. El Padre no le contestó, sino que le habló a su siervo. Él deseaba que ellos le traigan rápidamente la mejor ropa, un anillo y una sandalia para el hijo que se había apartado de él. Pero por su insensatez, también el Padre quería celebrar con un banquete y matar al ternero más gordo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el pródigo ya no estaba muerto, ya no estaba perdido, sino que volvió a estar vivo en espíritu. Hay un sentimiento de gran felicidad cuando una alma se salva. Hay un gran sentimiento en el corazón de Dios cuando alguien toma la decisión de sanar su corazón y permitir que Dios transforme el corazón. El hermano mayor clamó a viva voz sus razones por estar enojado.
nunca había tenido ni siquiera una pequeña fiesta, siendo que él había sido obediente a su padre, contrario al hijo menor. Es decir, los celos, la ira van de la mano, están de la mano. Pero el hecho que el hijo pródigo haya vuelto a la vida espiritualmente demuestra que anteriormente estuvo espiritualmente vivo, antes de apartarse de la presencia del Padre para estar con deseos desenfrenados. Estuvo vivo. Es decir, muchos se han alejado de Dios. Estuvieron vivos. Quizás no es que estén muertos, simplemente están perdidos. Perdidos porque han dado lugar al pecado en su corazón, han dado lugar al pecado en sus vidas y hoy necesitan regresar al Señor. Si regresamos con arrepentimiento sincero, Dios siempre nos va a perdonar. Dios siempre nos perdonará. El hijo pródigo venció esas tentaciones pecaminosas. Pero tuvo que vivirlas. En Santiago 4:7 dice que él pudo haberlas evitado, pero consecuentemente se convirtió en una víctima más en esta intensa guerra espiritual que es violenta para las almas. Y Dios simplemente nos recuerda algo: un hijo siempre será un hijo. Porque lo que Dios creó, lo que Dios amó, lo que Dios hizo, siempre será algo especial para Él. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios.